Estamos en contacto con uno de los líderes sindicales populares más importantes de las últimas 3 décadas. Fundador de la CTA, un hombre de convicciones muy firmes. Hoy por hoy también liderando un espacio en su territorio, en Lanús, de lucha cara a cara contra el hambre en ese distrito. Nunca sacó los pies del barro y allí continúa en la lucha por el bienestar de la comunidad, desde una central sindical nacional o desde su terruño en el conurbano bonaerense. Hoy lo convocamos porque hay un llamado del presidente de la Nación a la unificación de la CTA con la CGT. ¿Será posible esta instancia en la que fracasaron otros líderes del espacio peronista o panperonista, como podría llamarse? ¿Están dadas las condiciones para una unificación del movimiento obrero en una sola central? Se lo vamos a preguntar entonces a Víctor de Genaro. ¿Qué tal, Víctor? Buen día. Gabriel Prosperi, desde Radio del Aire, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, ¿es posible esta situación? ¿Están dadas las condiciones, Víctor, desde su experiencia, para una unificación del movimiento obrero en una sola central? Bueno, te pido un favor. ¿Podrían bajarme el tono porque me está rebotando lo que hablo? A ver ahí si estamos mejor. Bueno, está ahí más o menos. Bueno. Pero voy a intentar compartir que yo creo que la unidad es un principio fundamental de la clase trabajadora. Por eso defender cualquier proceso de unidad es importante. Ahora, ¿qué tipo de unidad? La CTA surgió después de la caída del campo socialista de los 90 y la traición del peronismo, donde la CGT se transformó en una estructura donde ya no solamente se habla de burocracia o mala representación, crisis de representación que puede existir en cualquier lugar o burocracia puede existir, sino que hay sindicalistas que no solo viven como empresarios, piensan como empresarios, sino que se transformaron en empresarios. Vimos la consecuencia de todo un proceso que vino a partir del genocidio del 76 y que evidentemente transformó a esa estructura en una estructura que ya no contenía la unidad de la clase trabajadora, que desde 1930 hasta el 90 había tenido corrientes distintas, CGT Azopardo, CGT Brasil, la CGT Argentino y la CGT Bandonista, o sea, siempre hubo corrientes, pero había una concepción de unidad de clase porque estaba contenida. La nueva realidad de la clase trabajadora hace que la mayoría no esté contenida, y ahí surgió una experiencia nueva como la CTA que dio cuenta de esa realidad. Lo más revolucionario que hizo la CTA fue poner en el estatuto una cláusula que dice que se puede afiliar cualquier trabajador que viva de su trabajo, que quiera vivir de su trabajo o que haya vivido de su trabajo. O sea, hay una sola clase, es un sentimiento de unidad muy grande. A la CGT se afilian los sindicatos, no está afiliado el trabajador, es la estructura sindical, es una confederación, por eso hay congresos. En la CTA hay elección directa de autoridades, es otro modelo. La autonomía, que es algo nuevo, muy fuerte, que se recuperó de la historia del movimiento obrero, siempre fue el debate, la autonomía de los patrones, del Estado, de los partidos políticos como clase única, realmente no lo garantiza un estatuto, sino lo garantiza la construcción de una política adecuada. Pero las otras dos cosas
son un modelo sindical diferente. Así que la tendencia a la unidad, se han hecho muchas acciones unitarias para enfrentar las políticas de Macri, las políticas económicas regresivas, las reformas laborales, no hay inconveniente. La unidad orgánica es otro proceso y yo creo que si existe ya hace casi, nosotros surgimos como Congreso de Trabajadores en el 92 y en el 96 recién, 4 años después, nos autodefinimos como central. Entonces tardamos muchos años, pero sin embargo ya estamos cerca de estar 30 años con esta experiencia. Quiere decir que hay un anclaje muy serio en la realidad de la clase trabajadora argentina, donde la mayoría no tiene trabajo formal, convencionado, hay trabajo ilegal, clandestino, hay desocupación, hay economía popular, los jubilados, o sea que evidentemente hay una clase que necesita otro modelo. Meter por decreto que solamente tiene que haber unicato, eso no existe. Es más, en cualquier actividad, por ejemplo en el Estado, no hay un solo sindicato. Y mire, ¿por qué no puede haber sindicatos en los sectores rurales que los trabajadores quieren? Yo tuve el privilegio de presentar un proyecto de ley de asociaciones profesionales actual, que hay que cambiarlo, que es inconstitucional, que está decretado en muchos puntos la inconstitucionalidad por la Corte Suprema, con respecto a la personería gremial, a la inscripción gremial, al manejo del Ministerio de Trabajo, y hemos presentado una propuesta de libertad y democracia sindical. Los trabajadores tendemos a la unidad, y hay que dejar que los trabajadores elijan delegados en todos los sectores de trabajo. Para que tengas una idea, la última comunicación e investigación del Ministerio de Trabajo hace unos cuantos años hablaba de que el 84% de las empresas privadas no eligen delegados. Eso te demuestra que ahí, donde se genera la riqueza, no hay democracia. Entonces, hay que garantizar eso y la unidad tiende. Hay que desandar este camino de la personería gremial que maneja el Ministerio de Trabajo a gusto y a piacere. Si no, tendría que hacer cumplir que haya un sindicato en cada rama de actividad, y eso no existe. Existe mucha componente política, al margen de lo que estamos hablando de las propuestas políticas. Claro, la CGT aceptó y se junta con AEA y aceptó firmar convenio de baja de salarios. La CTA autónoma que encabeza Ricardo Peidró, Cachorro Godoy, Claudia Baigorria, no haría nunca eso, discutiría, representaría, discutiría propuestas diferentes. Entonces me parece que además de las políticas que cada central tiene, que son obviamente existen por algo, hay una cuestión de modelos sindicales. Y el modelo sindical no es solamente democrático, sino también es volver a que los trabajadores somos los dueños de nuestro destino. Si los trabajadores elegimos estar en un sindicato o en otro, es una cuestión de los trabajadores. Y eso, yo estoy convencido que la democracia tiene que profundizarse y el resultado será la unidad, no al revés. La unidad de los aparatos mata la democracia interna. Y me permito ponerte un ejemplo muy importante, acá al ladito nomás, en Uruguay. En Uruguay, como lo dice nuestra Constitución y no se cumple, cualquier trabajador tiene el derecho de organizarse sindicalmente para defender sus derechos. Y esa organización lo puede hacer
de la manera que eso lo entienda. Se presentan y en el Ministerio de Trabajo Uruguay lo anotan y listo, no se meten más. El poder está en lo que representan a los trabajadores. Ahora, eso parecería que, bueno, no se quiere decir que debe ser un lío bárbaro. ¿Cuántas centrales hay en el Uruguay? Una sola, porque los trabajadores, al tener la libertad, van decidiendo claramente quiénes los representan. Acá son cotos cerrados en disputa por aparatos que termina decidiendo el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas centrales hay? Bueno, hay 3 centrales hoy, reconocidas, y hay un montón de grupos dispersos, y la mayoría de la clase trabajadora no está afiliada a ninguna sindical. Por último, Víctor, estamos hablando con Víctor de Genaro, histórico fundador de la CTA, un luchador incansable. Se unieron en su momento en los estertores del neoliberalismo con el MTA, que en su momento había fundado Hugo Moyano, y parecía un reverdecer de la lucha sindical en las calles, confrontando con la CGT de los gordos, que era una CGT que venía de los 90 justamente, muy alicaída y aliada de las políticas de exclusión que se daban en ese momento. Hoy pareciéramos que estar en un escenario también de crisis social y económica, que la pandemia de alguna manera está solapando, pero que cuando culmine, evidentemente va a dejar mucha huella negativa en la sociedad y habrá que ver cómo se reconstruye. ¿Hay espacios justamente de unidad sindical confrontativa para estar en las calles, o eso hoy queda con la actuación de las organizaciones sociales tan necesarias en los barrios? Mira, creo que si no la cuarentena no nos metiera para adentro de nuestras casas, que es la única herramienta que útil para enfrentar la ferocidad del virus, y que ha demostrado cabalmente el grado de injusticia que existe en nuestro país. Hoy nadie niega que el 50% de la población argentina está viviendo bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando del 50%. Nadie niega que ha crecido el hambre en un país que está hecho de pan. Y evidentemente no solamente es una inmoralidad, es una irracionalidad que demuestra que aquellos que lo promovieron y lo manejaron planificaron. Es porque el hambre disciplina y la comida se transformó en poder. Entonces, me parece que es necesario y sería posible, si no fuera por esta cuarentena, que la mayoría de la gente estaría movilizándose, defendiendo sus derechos, exigiendo el trabajo adecuado, la educación, la salud, etcétera, el reconocimiento de todo esto. No tengo la menor duda. Y esto está existiendo de maneras diversas, ¿no? Yo diría que va a haber, y hay muchos sectores, por ejemplo, se han juntado en la construcción de un movimiento por un proyecto nacional diferente, la CTA Autónoma, la corriente nacional del movimiento obrero, sectores sociales como la UTEP, el sindicato de la UTEP, han firmado todo un manifiesto que está convocando con propuestas diferentes. Hay acciones hacia una tendencia hacia acciones comunes. Obviamente, la CGT está con la EA discutiendo cómo garantizan el funcionamiento de un sistema que ha demostrado que es el responsable de todas estas calamidades. Yo lo que no acepto por decreto, que el fin de la cuarentena, que es lo único que es la única herramienta que existe, que ha demostrado la falta de calidad de la cuarentena o distintas calidades de acuerdo a la situación que existe, inexorablemente nos lleve a que tiene que haber más pobres o más desocupados. Ha demostrado la cuarentena que
que los bancos están llenos de plata, pero que no producen riqueza. Que lo que produce riqueza es el trabajo humano, la capacidad de pensar, inventar, el lomo, el esfuerzo. Entonces, me parece que hay un momento para reflexionar qué tipo de trabajo genera riqueza para el pueblo argentino o para la comunidad. Hay trabajos que son esenciales, que han sido desvalorizados, la salud, la educación, la seguridad pública, etcétera. Entonces, los que fabrican alimentos, los productores. Entonces, me parece que hay que asumir el desafío de resolver esos problemas. Hoy hay una situación donde el IFE, el salario universal, donde el aporte de la tarjeta alimentar, más todo el esfuerzo voluntario de la comida, está demostrando que con el 2% del Producto Bruto Interno se está llegando a este nivel. Ahora, se podría, si se invierte en vez del 2,4%, según dijeron hoy los diarios, nosotros teníamos ese 2%, pero hoy están diciendo el 2,4%, sí. Con el doble de eso se terminaría la pobreza en la Argentina. Claro, evidentemente es una decisión política muy grande, porque tendría que haber una política impositiva que a los 114.000 millonarios en dólares que fugaron casi lo mismo que tienen en el exterior, casi lo mismo que debe la Argentina en la deuda externa, le cobremos impuestos progresivos a su renta patrimonial, que hace que sean millonarios en dólares. Estamos hablando patrimonio, no estamos hablando de las empresas. Acá hay empresas pobres, pero patrones ricos. Entonces hay que cobrar impuestos no a las empresas, sino a los patrimonios, o a los impuestos a las grandes herencias, como hay. Entonces, que ha sido sacado por Martínez de Oz. Claro, eso sería ser una sociedad racional. Entonces no está escrito que tengamos que salir más pobres, depende de nosotros. Y yo creo que esta situación lamentable que nos ha traído la pandemia y que hemos encontrado un presidente que eligió la vida al negocio, con todas las situaciones que eso trae aparejado, nos exige dar un pasito más. Tenemos que ser una nación como alguna vez fuimos, donde ser niño era un derecho y no hoy que la mayoría padecen hambre, que la educación era gratuita en todos los niveles y hoy cada vez es más un privilegio de los que tienen dinero y se preparan para el futuro, y que la salud era un derecho como la previsión y hoy es un castigo realmente para la mayoría. Entonces, me parece que hay que aprovechar este tiempo para confluir y hacer unidad con esos proyectos. En la Argentina sobra riqueza, en la Argentina sobra plata, sobra alimento, y lo que falta es privilegiar un proyecto colectivo, y eso es lo que queremos construir. Firmado por Víctor De Genaro. Un gusto, Víctor, haberlo escuchado, y desde ya el agradecimiento por brindarnos estos minutos en Próspera Mañana. No, muchas gracias a vos, Gabriel. Hasta pronto.